Este panel propone abordar esas tensiones. ¿Cómo se planifica una región con múltiples actores públicos y privados? ¿Cómo se conjugan las decisiones nacionales, provinciales y locales? ¿Qué tipo de coordinación institucional y territorial necesitamos para que el desarrollo portuario sea sustentable, sea inclusivo y sea estratégico? Nos acompañan los referentes con una visión sistemática del territorio, capaces de conectar el presente logístico con los desafíos de la gobernanza metropolitana. Quienes van a exponer en este primer coloquio: la señora Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe; Héctor Floriani, director del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario; Roberto Converti, miembro de RETE, Asociación Ciudades y Puertos; Juan Carlos Venecia, promotor de Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, tengo entendido que lo va a hacer de manera virtual; y modera Alfredo CC, coordinador, Comisión de Transporte, Bolsa de Comercio de Rosario. En minutos nada más, damos inicio entonces a este primer tema, primera exposición, primer coloquio de esta mañana. Bueno, buen día. En nombre del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la mesa ejecutiva, les hago llegar el saludo a todos los presentes. Gracias por la invitación. Para mí, voy a ser muy breve, para mí es un honor estar como moderador de este panel. Todas las personas que participan en él las conozco. Con el arquitecto Converti, por supuesto, no tengo el contacto fluido, pero en mi otra vida, en otros trabajos, cuando me tocó estar en la ciudad de Buenos Aires, lo he escuchado varias veces. Así que, de nuevo, es un honor para mí estar aquí. Voy a ser muy breve. Simplemente voy a pasar un aviso. La Bolsa trata de trabajar en conjunto con otras entidades privadas y, en la medida de lo posible y que nos permitan, con el sector público. De hecho, el ingeniero Alvarado siempre ha puesto la mejor predisposición en escucharnos, en reunirnos, en trabajar, y es una preocupación constante, más allá de que hoy a lo mejor parece el foco estar puesto en la vía navegable troncal, en la licitación de la vía navegable troncal, y aquí paso un aviso. La Bolsa va a defender fuertemente los intereses de los usuarios de la región, porque hay una fuerte presión desde la Ciudad de Buenos Aires de modificar, no digo la Ciudad de Buenos Aires, me corrijo, del puerto o de los puertos ubicados sobre el Río de la Plata, para modificar y eliminar lo que ellos llaman asimetrías, subsidios cruzados, etc. La Bolsa, en conjunto con todos los actores, va a impulsar, va a tratar de bregar en todo lo que sea en beneficio de nuestra región. Ya los intendentes han hablado muy claramente, no voy a repetir, así que somos conscientes del problema y, por supuesto, tengan en cuenta que nosotros vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para lograr consenso entre el sector privado, para llevar posturas firmes y que defiendan el interés nacional, pero fundamentalmente de nuestra región. En orden de
prelación. Primero va a hablar el licenciado Juan Carlos Venecia, luego lo hará el arquitecto Floriani, le seguirá la ingeniera Mónica Alvarado y finalmente el arquitecto Converti, tal cual lo que me han indicado acá. Esperemos no equivocarme. Trataremos, les pido a los participantes, que sea una exposición que no exceda el tiempo de 10 o 15 minutos. Y de nuevo, repito, para mí es un honor estar acá como moderador. Y espero que esto realmente sea productivo y sea de utilidad para todos. Adelante, Juan Carlos. Muy buenos días, espero... Sí, siempre es... Bueno, han cortado los micrófonos. Muy buenos días. La verdad, realmente agradecido por el evento y la convocatoria por parte de la Cámara Salamanquina de Comercio, Industria y Servicios. Espero que no se siga produciendo estos acoples, así no molestamos al auditorio. Lo mismo a la comuna de Timbúes, y bueno, realmente tenía que estar físicamente ahí. Estoy cercano, pero bueno, hace 2 semanas tuve una intervención, la 7ª en mi pie izquierdo, espero que sea la última, que me imposibilita acompañarlos y estar con cada uno de ustedes, pero fundamentalmente entender la temática. Siempre hay los intendentes, presidentes comunales, con los cuales nos une una relación permanente, nos plantean que tenemos que estar en el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, generar el espacio y el debate necesario, y miren la dimensión de la actividad, que en realidad necesitamos todo un día para hablar de gobiernos locales y desarrollo portuario. Y no solo para el área metropolitana del Gran Rosario, sino es un tema obviamente nacional y regional. Por eso saludo que nos acompañen no solo los amigos como Héctor o Mónica, con los que venimos trabajando hace décadas estos temas, sino la presencia de Roberto y de la red Rete, que seguramente le hará algún comentario con respecto a esto. Pero bueno, para cumplir con la brevedad, 10 minutos como nos indicaron, las infraestructuras de transporte en términos de modos marítimos, fluviales. Nosotros inventamos lo de marítimo fluvial en esta región, no es una definición que se desarrolle en el conjunto del universo de transporte marítimo. Obviamente, el modo carretero, el modo ferroviario, determinan los territorios. Nuestra historia, la de la Argentina, un país extenso, su propia conformación en términos de Estado nacional, a fines del siglo XIX, principio del XX, marcó toda esa tendencia y esa situación. Y obviamente, territorio y gobiernos locales y gobiernos nacionales permanentemente viven en una tensión por el desarrollo, por la apropiación de recursos, por el propio gestión de lo mismo. Entonces hoy la actividad, la jornada, más que ponernos del lado del río, nos estamos poniendo del lado de la tierra y de la superficie, y la dimensión que va conformando lo que es la interfase territorio, río, y básicamente que es el puerto. Y romper con esa lógica en la que estuvimos durante
décadas que es solo la instalación portuaria la que define el tema. Porque hoy cuando estamos hablando, supónganse, del sistema portuario del Gran Rosario o del sistema portuario del Frente de Buenos Aires, que va desde Zárate hasta La Plata, o el del Gran Bahía Blanca, o la zona que cada uno quiera tomar. Estamos hablando de dimensiones territoriales y de superficies que superan hasta los propios ámbitos provinciales. Los hinterland portuarios son los que definen el desarrollo de un puerto y por ende la institucionalidad es lo que lo determina. Claro, cuando nuestro sistema de navegación era vela y no necesitábamos grandes calados, y bueno, el dragado y el balizamiento sería o era una cuestión relativa, la superficie de los puertos eran relativos o condicionaban la historia. Argentina está plagada de ejemplos. Siempre me interesa de que hoy, charlando de gobernanza en términos de gestión territorial para el desarrollo portuario y lo local, que es la verdadera agenda que viene y lo voy a enumerar sobre el final de la presentación, la Argentina vivió permanentemente en esto. Sobre el fin del siglo XIX, o sea, entre 1890 y 1910, donde solamente teníamos una pequeña oficina de ingenieros portuarios o de obras portuarias, por eso siempre inicialmente la situación estaba centrada en el Ministerio de Obras Públicas, que luego empezó a desarrollar. ¿Saben cuáles eran las principales obras públicas de la Argentina? La iniciativa del ingeniero Madero, Puerto Madero, en discusión con Burgos, o sea, el puerto de Buenos Aires, las obras del puerto de Rosario, ¿no?, en 1905, que venía a ordenar el sinnúmero de actividades que confluían sobre una zona. Para aquellos que conocen Rosario, la zona de la aduana, bueno, ese era el puerto viejo y ahí confluían todas las terminales ferroviarias incipientes. Y eran todas iniciativas privadas, de proveedores, bueno. Había toda una movilización ciudadana, política, para que eso se ordene. El desarrollo del puerto de Santa Fe, el incipiente puerto de La Plata. Esa era la Argentina que se conformaba a través de inversión pública y que, sin lugar a duda, uno siempre tiene la idea, 1910, el centenario, el primer subte de Sudamérica. No, Argentina marcaba fuertísimas tendencia en términos del desarrollo de la infraestructura portuaria, adecuándose a la globalización del momento. Iniciado, y obviamente no tenemos tiempo, pero seguramente en próximas jornadas. Espero estar nuevamente en línea. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Perfecto, muchas gracias. Acá lo estamos haciendo por el chat. Mil disculpas por esta situación, pero bueno, no tenía forma de trasladarme. Pero volviendo a ese momento histórico, luego en la década a mediados de siglo, ya con una nueva revolución en términos tecnológicos, con transformación básicamente de lo que eran los buques, hubo un proceso de mayor centralidad estatal. O sea, el territorio básicamente terminó siendo conformado desde la centralidad del Estado Nacional, Administración General de Puertos, Dirección Nacional de Vías Navegables, y eso fue conformando casi toda la estructura portuaria argentina y por ende los territorios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos en qué situación estamos hoy. Hasta muy entrado el siglo XX, prácticamente sus finales, ahí recién sobre la década del 80, esa estructura se modificó a través de políticas públicas como fue la sanción de la Ley de Puertos, la 24093, la gran iniciativa de desarrollar una vía navegable troncal
mal definida hidrovía, o comúnmente definida como hidrovía. La hidrovía es un sistema de desarrollo de cualquier situación fluvial y que fundamentalmente es un tratado de transporte que conforma el programa Hidrovía Paraguay-Paraná en la Cuenca del Plata. Miren de las dimensiones, esto está bueno aclararlo porque estamos hablando de una dimensión física que es el conjunto de la Cuenca del Plata. Esa situación, ley de puertos y la consolidación de la vía navegable troncal, o sea, garantizar calados y balizamiento, generó una expansión económica y portuaria gigantesca. Esto es el lado proactivo, positivo de lo que hemos vivido. O sea, la ampliación de la capacidad portuaria argentina entre 1990 al 2000 significó inversiones por miles de millones de dólares y estructuró un nuevo mapa portuario de escala para el conjunto de la Cuenca del Plata y fundamentalmente el Río de la Plata y el Río Paraná, donde nuestra provincia fue una de las principales beneficiadas en términos de consolidación de la misma. Fundamentó el desarrollo de la principal cadena de valor con la que tiene la Argentina, que es la agroalimentaria. Esa cadena de valores industriales, de transformación de oleaginosas, o sea, el desarrollo de harinas, de aceite, pero también el desarrollo de la metalmecánica, nos puso en un lugar estratégico, consolidó una vía fluvial, que más allá de que la utilicemos o no, lo argentino obviamente se consolidó en términos de transporte, pasó de 1 millón de toneladas a 1,5 millones hace 25 años, más de 25 hoy sobre el río Paraná, y dotó de sinnúmero de cabotaje, más allá de que no lo hayamos hecho propio, y hoy eso significa la flota paraguaya. Entonces, el territorio duplicó su superficie productiva, triplicó la producción, consolidó embarques, modificó hinterlands. Cuando uno en los 80 veía el puerto de Bahía Blanco de Quequén, sus hinterlands productivos, su necesidad de infraestructura llegaba al sur de Córdoba, al sur de Santa Fe. Eso dio una vuelta de campana, giró 180 grados, redefinió los territorios del sur bonaerense, pero también definió nuestros territorios. Por eso cuando hablamos de estas escalas las tenemos que dimensionar territorialmente. Pero tuvo, y por ende, la expansión en cada uno de los territorios. Pero tuvo un lado B. Fue la falta de planificación y gestión del transporte de carga en la Argentina, agudizando la distorsión de nuestra matriz de transporte, consolidando lo automotor en desmedro de lo ferroviario y sin consolidar el transporte fluvial. Distorsionó el territorio. Hoy cada uno de los intendentes y presidentes comunales que nos precedieron y que seguramente lo harán los próximos, como comentaba Fiorenza, el segundo distrito en superficie del área metropolitana de Gran Rosario es Timbúes. En superficie. Poblacionalmente es una población de baja densidad, pero ese distrito hace 25 años no recibía un camión. O sí recibió unos cuantos, pero no en la dimensión de hoy. Hoy 1/3 de todo el ingreso vehicular de transporte pesado se da en ese distrito. Ha tenido los últimos 12 años la mayor inversión en capacidad portuaria a través de distintas terminales. Hoy seguramente algunos lo irán a ver. Y nadie se sentó seriamente a no solo planificar, sino gestionar los territorios. Por eso es tan relevante actividades y jornadas como la de hoy. La distorsión del territorio la vemos en distintos ejemplos. Sucedió también en la zona de Quequén. Por eso hemos invitado hoy a referentes como el presidente del Consejo Portuario Argentino, que nos acompaña ahí en el auditorio y que va a participar, a que ellos también que vienen trabajando históricamente en la relación ciudad-puerta lo pueden llevar adelante. Y la transferencia de los puertos públicos, provinciales, por parte de la 240193 no fue acompañado con planificación, inversión, por parte no solo del Estado Nacional, nos tiraban los puertos, sino también fundamentalmente por parte de las provincias, que hoy son infraestructuras mayoritariamente ociosas, sin mayores capacidades, y que necesitan tener un plan hacia adelante. Entonces, ¿para qué vienen?
Y lo que viene, y desde la perspectiva de lo local, y esto va tanto para las zonas de mayor concentración de cargas, como es la del área metropolitana de Gran Rosario, como es la zona de Zárate-Campana, como es la zona del sur del AMBA, fundamentalmente el DOC-SUB, la zona de Berisso, Ensenada, La Plata. ¿Qué va a pasar con los puertos del sur bonaerense en términos de graneleros, Caqué, Quequén, Bahía Blanca? El impacto de todo lo que significa Vaca Muerta hacia San Antonio Este y hacia Bahía Blanca, y que vamos a tener mayores volúmenes de producción y de transporte. Nuestros saltos van a ser de 130 a 140 millones de toneladas a 160, 170 en menos de 10 años. En menos, en un lustro. Por eso es importante que esté Alfredo. Tenemos una gran discusión de lo que es el Atlántico y el Pacífico en términos de las salidas de cargas del centro de Sudamérica, y eso redefine todos los territorios y la participación de lo local. Tiene que Argentina consolidar una integración logística de las provincias NEA a través de la región litoral. Eso es fundamental, no solo hacia el cabotaje, sino hacia los territorios. Y por eso, para finalizar, yo y recuerdo trabajos en los que hemos acompañado y participado, como el plan estratégico de la vía navegable troncal hace ya 15 años, donde estaba Converti, lo que son las áreas metropolitanas fluviales. Seguramente los especialistas le pondrán un nombre, pero los límites provinciales, Zárate con Ibicuy, el sur, el oriente entrerriano a través de Victoria con Rosario, Paraná, Santa Fe, Resistencia, Corrientes, Encarnación, Posadas, eso ya es binacional, son áreas que hay que intervenirlas desde la planificación urbana, la recuperación de las infraestructuras y la redefinición de sus espacios logísticos. Y ahí es donde el gobierno local, los gobiernos locales, en nuestro caso en el área metropolitana de Gran Rosario, son más de 8 gobiernos locales los que intervienen, particularmente el debate sobre la ciudad específica de Rosario quedó saldado históricamente. Hoy no era necesario traerlo a este debate, sino tenemos que poner en debate qué sucede con Timbugues, con Puerto General San Martín, con San Lorenzo, con Fray Luis Bertrán, con Capitán Bermúdez, con Villa Gobernador Galvez, con Arroyo Seco, con los municipios bonaerenses del área, en una escala de dimensión donde lo local vuelve a ser el terreno de discusión, como sucedió en 1890, como sucedía en la transferencia y concentración del Estado Nacional por parte en la década del 40 y del 50 del siglo XX, y por eso estamos propiciando esta agenda junto con distintos especialistas y entidades, como es nosotros desde la Universidad Nacional de Rosario, del programa de infraestructura, junto con universidades como el Departamento de Transporte de la Universidad de San Martín, o redes internacionales como es la de RETE de Integración de Ciudades-Puertos. Muchísimas gracias, gracias por esta participación y la atención. Me parecía necesario marcar esta agenda y poner en lo local el énfasis de lo que está por venir en los desafíos productivos que tiene nuestro país en términos de concreción de una sociedad más desarrollada y poder superar las instancias que nos toca vivir como país en estos momentos. Muchas gracias. Hola, gracias Juan Carlos. Continuamos ahora entonces con las palabras del arquitecto Héctor Floriani, que es director del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario. Héctor. Muy buenos días. Gracias por la invitación al IDR. Es un placer aportar también en este encuentro y participar con todos ustedes, en particular con los que me
me acompañan o a quienes acompaño en esta mesa. Bueno, ya la mesa anterior, digamos, la de apertura, hizo una referencia al ente de coordinación metropolitana. Yo agradezco esas referencias. Siempre es poco lo que se hace para enfatizar la presencia y estos logros colectivos de una comunidad regional que desde hace 15 años, con muchos antecedentes anteriores, digamos, valga la redundancia, han pasado cosas antes, pero hace 15 años que existe el ente de coordinación metropolitana, que tiene objetivos ambiciosos en relación a cosas que se vienen hablando desde el primer momento de la mesa anterior, digamos, de la mesa de apertura. Es decir, estamos en el corazón de una ciudad metropolitana. Yo diría, en sintonía, creo, con Juan Venecia, en su reivindicación de lo local, hoy día, y tratándose de estos temas, lo local es lo metropolitano. Por supuesto que esa metropolidad está conformada por una pluralidad de actores que él se encargó de mencionar en relación a esta problemática. El área metropolitana de Rosario, el ECOM, tiene una definición pluridimensional, no tiene que ver solo con lo portuario. Pero claramente Juan enfatizó, dado el evento que nos convoca, el vector portuario, es decir, los distritos portuarios del área metropolitana de Rosario. Pero insisto en esta dimensión metropolitana de lo local, porque es en ese contexto, en ese sistema complejo, que se puede entender la lógica incluso más local propiamente dicha. El motivo de esta mesa es hablar de los desafíos. Yo quiero, bueno, voy a decir algo, ya lo estoy diciendo, en relación a esa cuestión, ¿cómo veo yo estos desafíos? ¿Cuáles son los desafíos? Claramente, en primer lugar, el desafío infraestructural, es decir, el déficit infraestructural, el atraso, si quieren, la inmadurez en muchos sentidos. No estamos acá para detenernos, además por la escasez del tiempo, pero además porque ya más o menos se sabe cuáles son los motivos. Un atraso fenomenal en las inversiones. Pero bueno, tenemos un déficit hoy, concretamente, y volviendo a enfocándonos más cercanamente a los problemas de los que queremos tratar hoy, dentro del área metropolitana, el cordón norte, el sistema portuario del norte del área metropolitana, el déficit lo tenemos en la infraestructura que posibilita o dificulta la accesibilidad a los puertos de esta región, de esta microrregión. Yo diría ahí dos cuestiones, básicamente. Primero, que cuantitativamente y cualitativamente existe ese déficit. Pero el déficit mayor, tal vez, está, lo pongo en un segundo nivel, en las dificultades, me atrevería a decir casi aparentemente congénitas o atávicas, de sobreponernos, porque no es que hoy o ayer o el año pasado descubrimos estos déficits. Hace mucho, con el paso del tiempo se van incrementando la percepción, pero hace décadas, por lo menos dos, incluso más, porque depende de cómo uno ponga el inicio de esto. Recién nos recordaba Juan, en la introducción de esta mesa, el proceso, digamos, la variación del 1.000.000 a los 25 millones de toneladas. Claramente esto fue poniendo mucho más en evidencia el atraso. Pero también hace mucho que se habla de mejorar la dotación infraestructural para la movilidad. He sido testigo y en alguna medida protagonista, fundamentalmente desde la academia, mucho tiempo, en todo este proceso de formulación de proyectos y de marchas y contramarchas, ¿no? No me voy a detener en eso, pero no está de más recordarlo si es que queremos afrontar y finalmente encontrarnos con la vez vencida, digamos, la que nos modifica el panorama. Entonces, atraso, por un lado, mensurable, desde hace mucho tiempo, y, por otra parte, una dificultad muy arraigada
de construir los consensos necesarios para formular proyectos sostenibles en el tiempo y financiables en el tiempo. Claramente las alternancias, la inestabilidad institucional y de la macroeconomía argentina también ha jugado un rol determinante en esta dificultad de avanzar en colmar ese déficit, que este es el objetivo, ¿no? Pero además de esto, que no estoy agregando nada que no se sepa, quiero aportar algo que tal vez no esté tan presente en la agenda de todos los que estamos aquí presentes, y que tiene que ver obviamente con mi función de director general del Ente de Coordinación Metropolitana, que para eso estamos designados, para eso existe una ley provincial de generación de estos entes en varios lugares, pero claramente el área metropolitana más importante de la provincia de Santa Fe es esta, claramente, y una de las más importantes, diría una de las dos que están en el ranking, en el número 2 de las áreas metropolitanas. El AMBA, con 15 millones de habitantes, número aproximado, digamos, pero para recordarlo, y dos que están básicamente en una relación de un cero menos, es decir, 1,5 millones, Córdoba y Rosario, Gran Córdoba y Gran Rosario. Entonces, ¿de qué se trata este segundo punto que quiero plantearles con un poquito mayor detenimiento? Así como tenemos en el primero una carencia infraestructural con esos dos componentes que decía, quiero hacer referencia a la carencia o a las debilidades, en todo caso, ya fueron mencionadas también, de los instrumentos de planificación o de ordenamiento del territorio, ¿no? Yo celebro que en la mesa primera y en esta ya haya una percepción de estos actores, que no son todos urbanistas ni mucho menos, que asumen este déficit de planificación. Porque estamos convencidos, y uso el plural de la primera persona, porque incluyo a varios de los actores acá en las mesas, estamos persuadidos de la eficacia de la planificación, de desarrollar nuestra capacidad de anticiparnos. Gran parte de los problemas que todavía hoy vivimos es consecuencia de no haber sido capaces de hacerlo, digamos. Como decía el intendente Raimundo, ¿le vamos a echar la culpa a los que estaban hace 70 años? No, culpas no. Pero no está de más repasar, no lo voy a hacer ahora, simplemente recordar que es esa ausencia de capacidades, explicables también, en sintonía con Raimundo, qué sé yo, el mismo Rosario, creo que lo dijo también Juan Venecia, tuvo puerto a 100 metros del Monumento a la Bandera, digamos, en la costa del río, no sé si llegan a ser 100 metros. Bueno, nuestra estructuración y la formación de nuestra nación y de nuestro territorio aluvional, como América en general, pero en América del Sur un poco más pronunciado, digamos que la capacidad de poner diques a ese aluvión nació antes en el norte del continente que en el sur. El tema es que por H y por B, y de una manera que se entiende, hemos llegado siempre tarde a corregir fenómenos que se habían sobrepuesto de manera más o menos espontánea. En este caso, tratando los temas que hoy nos convocan en particular, estamos en condiciones de hacer cosas antes, a pesar de que ya está bastante desarrollado el sistema portuario de nuestra región. Entonces, este énfasis en la carencia de instrumentos de ordenamiento del territorio tiene que ver con la necesidad de recordar que un plan de ordenamiento territorial es un conjunto de reglas para el uso del territorio que hace una comunidad que habita ese territorio. Y es interesante entender que este proceso de planificación, un plan, en general se inscribe en un marco axiológico, marco de objetivos, ¿no? De valores, más precisamente. Yo no me voy a detener en eso, pero quiero recordarles, subrayar, que uno de los valores que suele estar siempre presente en cualquier proceso de planificación urbano-territorial es el de la eficiencia del territorio.
Esto en territorio de esta naturaleza se hace particularmente evidente, es decir, también hay valores del tipo equilibrio territorial, yo comulgo con ellos, hay veces que está más o menos presente en planes, pero quiero hacer énfasis en ese valor que suele estar presente en todo plan, que es mejorar el funcionamiento de este dispositivo territorial, que es todo hecho urbano territorial. Es un dispositivo donde se vive, se produce, en fin, se produce de todo, bienes, servicios y demás se consumen. Y el plan debe servir para eso, y yo quiero enfatizar esa dimensión de la planificación, si bien no es la única, como dije, ¿no? Por supuesto, un plan implica una serie de restricciones a los grados de libertad de los actores, pero en pos de un funcionamiento mejor y más eficiente de ese dispositivo territorial. Hay un gran número de dimensiones que se ven afectadas por ese conjunto de reglas. Yo me voy a detener en dos. Una es precisamente la de las infraestructuras. La posibilidad de contar con un plan territorial, de ordenamiento territorial, implica saber cuáles son las infraestructuras destinadas no solamente, esto no debería suceder, pero acá sucede, no solamente a satisfacer las carencias, sino a anticiparse a los desarrollos. No se trata solo de pensar, che, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Eso tenemos que hacerlo si estamos atrasados, y es nuestro caso. Pero además deberíamos tener la capacidad, y esto no es utopía, les aseguro que no es utopía, es ponernos un poco más, ayornarnos respecto de lo que se hace en sociedades que intentan ser un poco más desarrolladas. Y yo aspiro a eso, para el IDR también. La D es desarrollo. El programa de desarrollo de la universidad, del que también participo y que está involucrado en esto, es infraestructuras y desarrollo. En fin, entonces, la capacidad de anticiparnos proyectando las infraestructuras es una de las virtudes, digamos, que un instrumento de planificación de esta región debe tener, debe contemplar. Porque un plan, entre otras cosas, dice qué infraestructura, dónde y cuándo hay que proyectar y realizar, ¿no? Esos tres vocablos, qué, cuándo y dónde, o dónde y cuándo, esa secuencia, es importante reconocer. Es decir, que un plan, en todas sus dimensiones, no solo en la infraestructural, propone una visión del futuro del territorio en cuestión. Y somos capaces, deberíamos serlo, sepan que esto es lo que se hace y lo que se debe hacer. Colectivamente, por supuesto, con los niveles de interacción y de colaboración que correspondan. Y la segunda dimensión que quiero subrayar tiene que ver con la dimensión de la regulación de los usos del suelo, que están absolutamente vinculadas con lo que acabo de mencionar. Un plan también determina qué usos están permitidos y qué usos no están permitidos. En esta historia asignada por un déficit de planificación, no solo de infraestructuras, muchas veces se naturaliza el concepto de libertad vinculado a la propiedad del suelo, de que cualquier cosa se puede hacer. Bueno, no, eso no es la forma de convivir en la cercanía, digamos. No quiero ir digamos, no voy a hablar del origen de la planificación, pero sepan que tiene que ver con eso, es decir, la convivencia, si estuviésemos solos como los eremitas en el desierto, no habría que planificar. Pero es la proximidad física la que requiere, la que propone, digamos, conflictos y por ende demanda la planificación. Entonces, y ya acercándome al final, es imprescindible en este territorio preservar las segregaciones de los usos portuarios
industriales, logísticos, de los usos residenciales. Es imperioso que existan normas rigurosas en este sentido. Si queremos asegurar en el tiempo las mejoras en la eficiencia que tal vez en un futuro cercano y en función de ida y vuelta, pero teniendo el péndulo de este lado de la propuesta más concreta de proyectos de intervención en esta región, podamos mejorar esa eficiencia en el funcionamiento y por ende tenemos la obligación, toda la comunidad, no solo los urbanistas, no solo los gobernantes, también los actores de la economía, actores privados, de colaborar en este planteo de las restricciones de los usos, las segregaciones de los usos, en estos casos, para evitar males mayores. Grandes problemas que se verifican aún hoy como consecuencia, no digo exactamente en Timbúes, por supuesto, o en todo caso no en la misma medida. El intendente Raimundo hablaba de la historia de la presencia de los puertos en una ciudad que ya estaba más consolidada y más desarrollada cuando llegaron. Efectivamente, eso se convierte en algo difícil, si no imposible, en el límite de corregir. Pero si queremos garantizar que en el futuro, apostando a que las obras que en un futuro tal vez cercano se puedan ir implementando para mejorar esta accesibilidad, eso va a mejorar, es imperioso que las reglas de juego en el uso del territorio contemplen y sostengan esta necesidad de mantener estos usos incompatibles, cada uno en su lugar de contención. Yo con esto prácticamente estoy llegando al final, es probable que me haya excedido de los 10 minutos, pero pido las disculpas. Yo celebro que estemos haciendo esto, celebro y apuesto permanentemente a un juego compartido, colaborativo, entre especialistas y no especialistas. Los distintos actores de este fenómeno estamos destinados a colaborar en aportar a estas reglas de juego que van a permitir que nuestro potencial de la región, de la provincia y del país encuentren una vía de desarrollo mucho más fértil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Muy interesante. Ahora va a ser uso de la palabra, si no me equivoco en el orden, la ingeniera Mónica Alvarado, que es secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe y docente de nuestra universidad. Así que, Mónica, un gusto y por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, la invitación hoy, en línea con todo lo que veníamos hablando, ¿no?, de los desafíos logísticos, porque acá, yo permiso, pero tengo que apuntar a otro lado y mirar para otro lado, entonces voy a hacer algo más fácil, que es pararme para poder apuntar allá. A ver, ¿de ahí funciona? Sí. Bueno, acá compartir simplemente algunos números que ya lo habíamos charlado hoy, pero tener en cuenta que nuestra provincia es la segunda provincia exportadora, prácticamente el 20%, nos llega pero muy cerca. El 72% de las exportaciones se realizaron por nuestros puertos y el complejo portuario es importante destacar que es el segundo a nivel mundial luego del de Nueva Orleans. El nodo portuario, digamos, que aporta a la cantidad de las exportaciones, el volumen de exportaciones provinciales en granos y subproductos representa el 44 y el 44% del total. Pero yo quiero quedarme en, bueno, no sé dónde está esto, en esto que decíamos hoy al principio, ¿no? Nuestra provincia, 849 kilómetros sobre la hidrovía, los puertos, la cantidad de terminales portuarias, un perfil productivo muy diversificado tenemos en nuestra provincia y las 67,7 millones de toneladas que se exportaron. Y para eso, no sé dónde está, acá donde quería quedarme, en este plano, digamos, porque entendemos que se exportaron casi 68 millones de toneladas que salieron por casi los 70 kilómetros a la orilla de nuestra región. Y si haciendo línea con lo que hablaba Venecia al principio y comentaba también Floriani,
volver a la historia un minuto para entender algunas de las problemáticas actuales que tenemos, ¿no? Sobre finales del siglo XIX, el gran centro agroexportador era el de Rosario. O sea, toda la centralidad y todas las infraestructuras estaban centralizadas hacia Rosario. Luego, y como decíamos, para no repetir la historia, pero a partir de la ley de los marcos normativos tan importantes que hablamos antes, ¿no? La ley de privatización de puertos, que permitió este desarrollo portuario con la gran inversión, más el tema de la vía navegable troncal. Y esta centralidad portuaria única acá cambió, y tenemos dos centralidades o centralidades diferentes, la centralidad portuaria del norte, la centralidad portuaria del sur, y las infraestructuras no acompañaron esa descentralización. Y más aún si pensamos en la infraestructura ferroviaria. Una infraestructura ferroviaria, que acá es la que menos se ve, pero digamos que apuntan todas justamente hacia Rosario, y creo que quienes vayan por Rosario van a entender lo que estamos hablando cuando pasan por el cruce Alberdi y ven los trenes que pasan, van y vienen, y la gente dice, ¿qué hacen los trenes que van y vienen? Bueno, ¿qué hacen? Tienen que ir a las terminales del norte, vienen desde el oeste, y tienen que llegar, porque no hay hechas las curvas, curva de Cabinocho en ese caso, para que los trenes puedan ir acá, tienen que venir hasta acá, desmembrar la formación, invertirse e ir hacia las terminales del norte. Esto pasa y atraviesa las ciudades, porque todos sabemos que la infraestructura ferroviaria es estructural en nuestros territorios, y bueno, claro que esto afecta, porque ya no son los trenes de antes, son trenes largos, trenes pesados, con lo cual tiene un impacto también en las localidades. Y las infraestructuras viales, que son las que están ven que pintan naranja, fueron acompañando, pero no fueron planificadas quizás, como decía Héctor, con la mirada hacia el futuro, ¿no? Sino ir solucionando los problemas. Y lo que yo planteaba antes, y la necesidad que hablábamos recién del diálogo, y el diálogo no solamente transversal entre las distintas localidades, sino el multinivel, entre los diferentes niveles de gobierno. Y esto de pensar lo local pero con visión regional, o sea, lo local es metropolitano, es regional, basta con mirar, nosotros no podemos planificar un pedacito en cada lugar si no vemos el todo. Y en el todo necesitamos a la nación, necesitamos a la provincia, necesitamos a los entes de coordinación, que tenemos suerte de tenerlo y con una vasta experiencia en nuestra región, y a los gobiernos locales. Necesitamos lo público y necesitamos lo privado, pero necesitamos esa articulación transversal entre los diferentes municipios. Y cuando yo decía que los puertos transforman territorios, es esto, siempre que colocamos una infraestructura de transporte, esa infraestructura transforma el territorio, pero genera también plusvalía, y genera, cuando empezamos a generar estas infraestructuras, tenemos que pensar en qué impacto genera también hacia adelante, porque generamos infraestructuras que generan también desarrollos urbanos dispersos y que después tienen un impacto muy importante. Entonces tenemos que ir arreglando las cosas y tenemos que empezar a hacer circunvalares para que las infraestructuras no atraviesen las ciudades, y eso tiene que ver en no pensar un ordenamiento territorial y pensarlo mirando hacia adelante, pensando cómo queremos hacia adelante, porque no puede ser un plan con toda la teoría que nos compartió Héctor, pero no pueden ser planes estancos, tenemos que planificar a futuro, pero sabiendo que el territorio es dinámico, que las actividades son dinámicas y que las infraestructuras se tienen que ir acomodando a ese dinamismo. Entonces, quería poner la mira, el plano para entender que lo local es metropolitano y regional, pero que es importante lo local y que es importante hablar entre todos, porque sin el gobierno nacional, las cargas, y decíamos antes, entender las cadenas productivas, desde su origen, el dador de carga, hasta donde se exporta, implica que tenemos que atravesar rutas de diferentes jurisdicciones. Y eso lo tenemos que tener claro, entonces lo tenemos que empezar a mirar con una visión diferente. Las exportaciones que decíamos antes implican, en términos de número, un movimiento aproximadamente de 1.900.000 de camiones, 200.000 vagones de tren, 5.600 barcazas y 2.500 buques. Entonces estamos hablando de un movimiento a través de nuestra hidrovía, de nuestra vía navegable troncal, y un movimiento, porque los puertos son justamente esa interfase, ¿no?, entre la tierra y el agua. Pero para que salgan esas exportaciones, esas cargas tienen que poder llegar. Y cuando llegan, atraviesan los territorios, y por eso necesitamos planificar en forma conjunta, porque ese desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible.
O sea, un desarrollo donde la visión económica y los intereses económicos existen, por supuesto, y deben convivir, pero deben convivir con un desarrollo urbano equilibrado, con un desarrollo ambiental sostenible, porque justamente tenemos que hacer que sea viable en términos económicos, pero que también sea vivible para las comunidades. Entonces, claramente son desafíos sumamente importantes con los que estamos trabajando. Bueno, fortalecer la relación ciudad-puerto a través de una colaboración estratégica para un desarrollo urbano y portuario equilibrado es fundamental. Nosotros decíamos, tenemos 4 puertos públicos y estamos por primera vez trabajando con una política provincial portuaria, porque también esto hay que decirlo, cada ente portuario era un ente en sí mismo y los puertos privados con su propia política, y la verdad que estamos trabajando en una política provincial portuaria. Participamos de las mesas de diálogo de la vía navegable troncal, donde claramente sostenemos y acompañamos lo que decía Alfredo, la necesidad de mantener las secciones y las tarifas, porque dan cuenta de las inversiones que se hicieron en toda esta zona, y cambiarlo, por supuesto, es tener una mirada, no quiero decir porteña, pero sí de Buenos Aires, y lo vemos no solamente en esta visión de la licitación de la vía navegable troncal, lo vemos en la licitación del Belgrano Cargas, cuando el ramal del San Martín plantea que los puertos del norte están congestionados, entonces hay que hacer obras nuevas para que puedan llegar a los puertos de Zárate. Y la verdad que es mucho más económico y es mucho más entendible que el cobre que viene de San Juan por el San Martín llegue a los puertos de la zona de Rosario. Entonces, es sumamente importante analizarlo en ese sentido. Y contarles, bueno, un poco en qué estamos trabajando desde la provincia de Santa Fe, que lo hacemos, por supuesto, en el marco con el ente de coordinación metropolitano, con municipios y comunas de la provincia, y presentamos, más allá, digamos, de poder hacer grandes inversiones y que la estamos haciendo en infraestructura, como diciendo, no nos quedamos a esperar, sino que empezamos y estamos realizando, la verdad, una construcción muy importante en las infraestructuras de la región. Bueno, muchas de las obras no hace falta que se las cuente, como decían, las ven, el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el acceso a Timbúes, la ampliación de la ruta provincial 21, ya que se encuentra en Intendente Arroyo Seco, entre tantas obras, pero armamos un plan integral de logística urbana, para que nos presentamos con un financiamiento con la CAF, es una logística urbana, entendido donde el urbano es metropolitano, claramente. Bueno, la CAF viene trabajando en políticas de logística urbana, porque normalmente cuando hablamos de políticas de movilidad sostenible, hay mucha biografía, hay muchos estudios realizados sobre la movilidad de las personas, pero la verdad que también es una deficiencia de la academia, y en eso nos hacemos cargo con Héctor, con Alicia, digamos, y con todos quienes además formamos parte del claustro docente universitario. Y nos falta también pensar en la movilidad de las cargas, ¿no? Porque hay mucho sobre eso. Y tenemos que pensar en la movilidad de las cargas también, y bueno, se está trabajando sobre un programa de logística urbana metropolitana, que logramos un financiamiento ahora con la CAF sobre 187 millones de dólares, de los cuales 150 son los que pone la CAF, a 5 años, y cierto que es para allá que tengo que apuntar, bien. Bueno, el objetivo es fortalecer justamente todo lo que hablábamos recién, y por eso lo quería recalcar, fortalecer la integración de Gran Rosario con su complejo portuario, no es la integración del Gran Rosario con el complejo portuario, y con objetivos específicos que tienen que ver con mejorar la infraestructura, con integrar las actividades logísticas y con consolidar una estrategia integral y sostenible con una visión integrada ciudad-puerto, a mediano y a largo plazo. O sea, tenemos que hacer cosas ahora, pero también tenemos que estar pensando en el mediano y en el largo plazo. Entonces, siento que tengo que mirar para allá. Bueno, contarles rápidamente las obras que están incluidas en la CAF, porque también es importante que lo tengan. La etapa 1 de la autopista es la contraparte de la provincia en el marco del programa, por eso está puesta aquí, pero bueno, la segunda parte es, como ustedes saben, el tercer carril de la autopista, desde San Lorenzo, que termina la etapa 1, hasta Timbúes, y también, tengo que mover para allá, el desvío de tránsito pesado sobre la ruta 91 y el acceso a Timbúes. Y me quería quedar en esta, que era un poco quizás lo que por ahí no se conoce tanto del programa de financiamiento de la CAF, que va más allá de las infraestructuras, como decíamos antes. Las infraestructuras son necesarias. Cuando analizamos la logística, claro que lo vemos de diferentes
ejes temáticos, pero la infraestructura, la normativa, las regulaciones, los servicios que se prestan son fundamentales. Y esta componente, que es la componente número 2, incluye el fortalecimiento logístico portuario de integración ciudad-puerto. Y que justamente lo que planteamos es que estas ciudades, estos puertos, están localizados en estos territorios, generan todas las interferencias y las problemáticas que ustedes son los que viven, porque son los que están viviendo, a todos, yo también vivo en otra ciudad, pero también dentro del complejo, y necesitamos ordenar y mejorar el tránsito, y tenemos que trabajar en lograr una mejor seguridad vial, tenemos que bajar la siniestralidad, tenemos que trabajar en segregaciones de tránsito donde es posible, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que para eso construir información, que la información es más que necesaria, donde podamos diferenciar el tránsito pesado. Tenemos que desarrollar servicios para los transportistas, que también es sumamente importante considerarlas. Sostenibilidad y movilidad sostenible en las ciudades del complejo portuario, porque acá donde tenemos que ver, en estos territorios vivimos personas que también se mueven las personas además de las cargas. Entonces necesitamos realizar también una mirada sobre la sostenibilidad en la movilidad de las personas en estos lugares, pensar en las necesidades de segregación de tránsito que se llega no solamente los camiones, llegan a los puertos, llegan los autos, llegan los trabajadores y las trabajadoras en vehículos, en bicicleta, en moto, en lo que sea, digamos, pero también para llegar vienen de donde viven. Entonces necesitamos pensar en si son necesarias ciclovías, iluminación, información, señalización, y eso hay que trabajarlo en forma conjunta con cada una de las localidades, con una mirada de construcción colectiva. Y la integración puerto-ciudad, como nosotros los 4 puertos públicos que tenemos, por supuesto que trabajamos en mejorar sus capacidades, en mejorar su eficiencia, pero trabajamos mucho en lo que es la integración ciudad-puerto, es decir, donde generemos un arraigo, y para eso es necesario trabajar con actividades en esta integración puerto-ciudad, que va más allá de la infraestructura. Va a generar programas de capacitación, donde capacitemos a las personas que viven en esas comunidades donde se desarrollan las terminales portuarias, para poder incorporar personal calificado, para pensar que esa capacitación del personal y poder trabajar en las terminales portuarias genera un arraigo también, que es sumamente necesario que eso se genere. Y por eso trabajamos en la integración puerto-ciudad, para generar también y trabajar con las comunidades en estas capacitaciones que son necesarias, en estos talleres, con integración, con perspectiva de género, con integración para personas con discapacidad. Creo que esto es lo que va a hacer mejorar esa integración también y aportar a la integración puerto-ciudad. Y ya en el último sentido, y para... Perdón, se fue para atrás. Ah, no, acá. Y pensando hacia adelante, decimos, bueno, necesitamos una hoja de ruta hacia adelante. ¿Cómo pensamos que tiene que cambiar? Pero una hoja de ruta, si pensamos en un tercer anillo, que es en lo que se está pidiendo, es analizar justamente cómo impacta y tener cuidado cuando realizamos un tercer anillo, y lo hemos hablado mucho en el ECOM, porque sabemos que cuando generamos esa infraestructura se generan estas plusvalías que decíamos, se generan desarrollos urbanos dispersos que impactan en todos lados, entonces hay que pensarlo antes. Tenemos que generar una hoja de ruta para que pensar que si vamos a hacer nuevas infraestructuras, no cometamos los mismos errores que ya se cometieron. Hay que aprender no solamente las buenas prácticas, sino también las malas prácticas para tratar de, en adelante, poder hacerlo de una mejor manera. Así que bueno, eso es en lo que consiste el proyecto de la CAF de Logística Urbana Metropolitana del Gran Rosario, con una mirada claramente metropolitana, con el impacto que generan los puertos en nuestra región, con la necesidad imperiosa de poder trabajar integrada con las comunidades, y como decimos siempre, desde la invencible provincia de Santa Fe, vamos a seguir trabajando para motorizar el cambio que entendemos que necesitamos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, ingeniera. Y muy bien, a continuación entonces, de nuevo reitero, me complace en presentar las palabras del arquitecto Roberto Converti, que es miembro de RETE, de la Asociación de Ciudades y Puertos. Arquitecto, si me escucha, adelante, la palabra es suya. Muchas gracias.
La verdad que tengo un gran placer de participar en un encuentro como este, en la medida que quienes me presidieron han dado un panorama muy interesante, pero quiero exponerlo de este modo. Juan Carlos Venecia planteó un campo de potencialidades históricas que la Argentina tiene en relación a todo el devenir del proceso portuario, y arribó claramente a un punto de exposición en donde explicaba que deberíamos transformar ese potencial en hechos concretos. Hace muchos años que con Juan Carlos venimos caminando conferencias, encuentros, en donde también hacemos una reseña histórica y hablamos de la potencialidad siempre a conseguir. Héctor Floriani habló muy claramente y descarnadamente, podríamos decir, de déficit, dificultades, debilidades, y al arribar a la idea de un concepto de planificación, o sea, hablar del futuro, casi planteó, me parece muy interesante, ¿no? El tratar de convencer que no era una utopía la planificación, no era hablar de utopías. Y Mónica Alvarado dijo algo clarísimo, ¿no? Cuando exponía que es la importancia de las infraestructuras y pensar un sistema. Y pensar ese sistema integrado no solamente al lugar donde acontece la necesidad puntual, sino a un sistema que tiene que ver con escalas mayores, ¿no es cierto? Planteado así, y la verdad que acá quiero introducir esta mirada que me ha dado participar desde hace muchos años, ya casi 20 años, dentro de organizaciones internacionales dedicadas a la condición de y el desarrollo de ciudades portuarias en todo el mundo, y particularmente RETE, que es una asociación del mismo tipo del cual soy vicepresidente y dedicado a tratar estas problemáticas en toda Latinoamérica. Hay una condición que Argentina tiene muy en particular, que cuando realizamos estos encuentros, todo pareciera que ocurre por primera vez, ¿no es cierto? Quiero decir con esto es que no, y además hablamos de déficit y dificultades que son de muchos años, y las volvemos a hablar como si fueran de hoy. Es más, Juan Carlos Venecia planteaba muy claro que hemos hecho y desarrollado hace más de 10 años atrás un plan maestro de todo el corredor del Paraná oceánico, hacia el océano, entendido como parte de la Cuenca del Plata. Fueron 4 años de trabajo, en donde hubo una convocatoria enorme a nivel nacional, inclusive de todo el sistema portuario, fue realizado desde vías navegables de la nación, y se generó un grupo, diría, apolítico, en el mejor de los sentidos. Éramos todos profesionales de trayectoria en estos temas. Se creó un atlas, inclusive, de todo el sistema nacional portuario, que explicaba también la necesidad de consolidar y construir futuros, teniendo en cuenta esas potencialidades fantásticas de las cuales se habla, se expone y se dice siempre. Y créanme que fue así. Terminado el trabajo, un trabajo enorme, 4 años de trabajo y un documento que podría haber sido las bases claramente del inicio de un cambio notable, el proyecto quedó en la nada. Es más, se perdieron los documentos producidos. Lo cual da claramente una definición precisa de la problemática en la cual vivimos. No podemos dar nunca ese paso adelante que a veces en mi andar internacional en estos temas veo que cuando uno llega a algunos lugares y se plantean temáticas de desarrollo, me ha ocurrido estar en ciudades que se planteaban cómo salir de un sistema muy local y muy escasamente nacional, aún estando en puertos como el que me quiero referir, que es Marsella, en Francia,
Y esa reflexión, hace 20 años atrás, aunque parezca mentira, Marsella siendo el puerto más importante de Francia en el Mediterráneo, hoy cuando uno la visita, luego de haberse planteado una estrategia de planificación futura, todo lo que se planteó en aquel momento, hoy está consolidado, construido, desarrollado, producido y pensando en más futuro. Es interesante el posicionamiento en la toma de decisiones. Argentina no puede dar un salto en las decisiones y en general nos quedamos en las ideas o inclusive en el relato de déficit. Es trascendente este encuentro porque creo que cuando se plantea lo local tiene muchísimo valor, pero en general es beneficiario de un sistema. Lo local es beneficiario de un sistema, como bien lo expuso Mónica, metropolitano, regional, nacional, pero fundamentalmente internacional. Internacional. Los puertos tienen que ver con proyectos estratégicos, geopolíticos, que colocan los mercados locales, nacionales, en el mundo, y lo reciben, y se integran, y participan, y se gestiona para estar ahí. No se gestiona para no estar ahí. Esta problemática de las discontinuidades hace que muchas veces en estos encuentros los relatos que nos damos sean de cómo cambiar déficit por acción. Y no nos permite consolidar una plataforma de transformación sostenida en el tiempo, con hechos que uno los puede medir. Como me ocurre muchas veces, me quedo sorprendido de que lo que era una idea, inclusive planteado así en algún congreso internacional por algunas ciudades, siempre en términos de país, siempre que veo que las ciudades plantean esto, cuentan muchísimo país, región, áreas, por ejemplo, euromediterráneas, áreas asiáticas que están consolidando geopolíticamente su rol a nivel global, temas como puntos que parecen relación, que no, nada que ver, pero que tiene que ver en el mapa global como acontecer las cosas locales dentro de miradas que intentan generar mercados y por lo tanto los puertos forman parte de un sistema de ese orden. Y al mismo tiempo ahí es lógico que lo local, básicamente, y cuando de local se trata, es la ciudadanía que habita lo local, en muchos casos, y lo hablo hasta de Buenos Aires, no sabe que tiene puerto. Pero lo quiero decir crudamente, ¿no? Cuando uno habla de muchas, puede ser que sepa que tiene, pero quiero decir, no es consciente de la existencia de un puerto. Es más, muchísima gente reconoce en Buenos Aires la zona portuaria como la zona del barrio 31, ¿no? La Villa 31. Quiero decir que se ha colapsado de alguna manera la identificación del puerto como un producto estratégico del país y de cada ciudad que lo posee. Cuando quiero aclarar lo del barrio 31, más allá de lo grave y de la dificultad social que significa, y lo importante que es tratarlo y verlo y observarlo y cambiar ese estado de las cosas, quiero dar cuenta de algo que pasa en muchos puertos de la Argentina, que esa circunstancia llevó, la instalación, ¿no?, de esa circunstancia, llevó a que prácticamente se produzca una ruptura de una oportunidad potencial trascendente, que era haber creado una plataforma ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y con un sistema vial que lo atraviesa. Hoy prácticamente está absolutamente ocupado por más de miles y miles y miles de personas que han instalado su lugar ahí, impidiendo una creación de un polo logístico estratégico que tenga escala como parte de un sistema nacional de altísimo valor agregado para todos los objetivos que tiene la Argentina, siempre que es ver al mercado internacional como parte de su sustentabilidad. Porque el discurso político, en todas las épocas, no tanto en algunas, no tanto en algunas nunca y en algunas muchas,
se habla, pero todos lo sabemos que es así, se habla de participar en el mundo a través de sus regiones productivas, y creo que fue muy claro Juan Carlos Venecia en el relato de la cantidad de regiones que hoy participan del sistema portuario para existir, participar y dar economía a todo el país. Y cuando uno, no hay duda, habla del sistema fluvial y no puede escindirlo en la Argentina del sistema marítimo, ¿no es cierto? Porque el conjunto de la organización portuaria es de un solo tono, que es a nivel de la oportunidad que tiene Argentina de sus relaciones internacionales dadas por sus puertos marítimos o fluviales. Inclusive uno perteneciendo a la Cuenca del Plata, en el cual todo el sistema fluvial, en el cual hoy están existiendo cruces internacionales de altísimo valor que pueden dejarnos afuera de un sistema mayor. Por ejemplo, la instalación en Perú del puerto de Chancay, que es un puerto desarrollado, inclusive no solamente localizado en las costas de Perú, pero producidos por China, que está intentando generar un corredor bioceánico con Santos en Brasil, o lo que ya se está produciendo a través de intervenciones que están colocando la relación del Atlántico y el Pacífico a través de una vía de gran importancia por Paraguay, que nos roza, que nos atraviesa, pero que no nos tiene como partícipes estratégicos ni conscientes la Argentina de que esas cosas son tan trascendentes. Hay un nivel de conciencia, inclusive a nivel país, de que los puertos son y son tractores de una importancia notable para el desarrollo del futuro. Hoy se puso muy bien que en los distintos exposiciones, que los puertos han dejado de ser un dispositivo de movimiento de cargas en un territorio. La condición de los puertos hoy tiene un nivel de complejidad, inclusive de tecnologías, de fundamentos, de acontecimientos, ¿no es cierto?, que superan absolutamente el dominio específico del punto de desarrollo donde se dan las cosas. Por eso Floriani explicaba muy bien, y es muy significativo el concepto del uso del suelo, y es muy significativo lo que planteó Mónica cuando habla de las infraestructuras, darle valor a las mismas, porque la planificación en la Argentina durante muchos años, e incluso en las ciudades, se pensó más en tono residencial que en tono infraestructural integrado. Las industrias en muchos casos pasaron a ser complejidades y no virtudes del desarrollo económico, y como tal, la ausencia, visto así, de un sistema que trate de encontrar posibilidades y oportunidades a todos los que lo integran. Por eso, cuando nosotros en los últimos tiempos hemos comenzado con Juan Carlos Venecia y Rete a tratar de unir condiciones internacionales, reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, con las condiciones académicas y de política pública que él dirige, y que a los cuales integro a todos, lógicamente, los que estamos en estas mesas, creo que tenemos unas obligaciones muy interesantes. Empezar a reconocernos como parte del mundo, en este sentido, en donde cada actor local es parte de ese sistema internacional. No es parte de un sistema local tan solo, porque insisto en el factor de ser beneficiario exclusivamente si hay un sistema que nos integra. Si no, somos parte de un esfuerzo que quedará en el tiempo y que será contado cada vez que se hagan estas reuniones como parte de estos esfuerzos que inician cada vez. Me parece que es una notable oportunidad. Este coloquio tiene ese valor, siempre de una reflexión positiva, ¿no? Yo soy, en general, como me dedico a estos temas de la cuestión urbana y las cuestiones de esta trascendencia de escala, no tengo otro modo de pensar que en términos positivos, porque uno tiene que hablar de futuros, ¿no es cierto? Y las condiciones del futuro de nuestro país siempre son fabulosas, siempre son
maravillosas, siempre son las mismas. El problema es la toma de decisiones que tiene que estar encuadrada en esa cuestión que yo siempre me asombro para bien, que es ver a un lugar, en algunos de mis recorridos internacionales, que está planteando una idea y al tiempo se la ve desarrollada y por lo tanto puede estar pensando en otra idea para otro desarrollo y va sumando desarrollos en donde la ciudadanía, por lo tanto, ahí sí toma conciencia de la importancia y del valor del ser parte de una ciudad-puerto. Nada más. Muchas gracias, arquitecto. No sé, los organizadores me dirán si tenemos tiempo para alguna pregunta o estamos por finalizar el panel. Estamos un poquito atrasados en el tiempo que ya estaba programado para la actividad. Me parece que no vamos a tener en esta oportunidad un momento para preguntas. Sí, para un cierre, moderador, en caso de que desee hacerlo. Y luego lo que vamos a hacer es acercarnos, porque seguramente hay deseo de un café, acercarnos, buscar un café rápidamente y volver al lugar, porque vamos a continuar con el segundo coloquio. Bueno, gracias. Yo he anotado acá algunas palabras, algunas expresiones que no sé si podrán captar todo lo que se ha dicho, pero oportunidades de proceso de planificación, tensiones entre el territorio y los usos que se le pretenden hacer de él, también necesidad de una planificación. Me quedé con lo que tanto señalaron el arquitecto Floriani como el ingeniero Alvarado, y me quedo pensando como docente de evaluación de proyectos, si tenemos las capacidades para evaluar correctamente un proyecto, los desafíos que nos representan, y yo ya lo hablo a nivel de evaluación privada, el pronosticar el futuro, es todo un tema muy, muy complejo. Me acordaba mientras hablaban que alguien me mostró una vez, el ingeniero Basadona, me mostró una vez una ley de ordenamiento para los accesos ferroviarios a Rosario. La ley era más vieja que yo, era de mayo del 61. Así que miren si hay cosas ya que ya estaban dichas y discutidas. Y por otro tema, pero sería para discutir, son las menciones que hace el arquitecto Converti a algunos puertos como el de Chancay. De hecho, nosotros en la Bolsa vamos a organizar el próximo 6 de agosto gratuitamente y online una discusión con la Cámara de Ingenieros Consultores para ver las buenas prácticas para llevar adelante un proyecto, pero me guardo mis reservas con relación a los corredores horizontales y me gusta ponerle mucho énfasis en un eje de integración vertical, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, y la importancia que tiene esto para nosotros. Porque a veces hablar de eje de integración es pensar en la reversión oceánica, como diría José Barbero, y en realidad nosotros tenemos la posibilidad y la cercanía en dólares de conectarnos con el mundo de donde estamos actualmente viviendo. Gracias, disculpen mi extensión y por favor, muy amable por haberme invitado. Queremos brindarles un aplauso a los exponentes de este coloquio: Mónica Alvarado, Héctor Floriani, Roberto Converti, Juan Carlos Venecia y la moderación de Alfredo C.C.